¿Alguien sabe de estos sistemas? De repente yo le prendió como yo sé, pero no sé si esto será. O es más moderno. Le he puesto acá. Ahí. ¿Se ve bien o brilla? Vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes. Eh, Disculpen el inconveniente de la hora, pero yo en la aula con tiempo. La señorita debió abrir, he tenido que ir a buscarla para que nos abra, se ha demorado, he tenido que volver ahí. No puedo pescarla ya de mis manos, de todas maneras. Vamos a ver cómo ese tiempo lo aprovechamos de otra forma, ¿no? Bueno, nosotros hasta el momento hemos visto lo relacionado al, a lo que es el flujo, laminar, flujo turbulento. Hemos visto lo relacionado a la velocidad de flujo, la ecuación de continuidad, hicimos un balance de materia, un balance de masa, pero también, pero también existe lo que es un balance conocido como balance de energía, que ustedes ya lo conocen de su curso de termodinámica. Cuando ustedes hacen el balance de energía o hacían el balance de energía con el profesor Inostroza, él les decía que lo que estaban aplicando era la primera ley de la termodinámica. La primera ley de termodinámica es bien clara, ¿no? ¿Qué nos dice? La termodinámica, ¿sí o no? La primera ley, ni siquiera estoy pidiendo la segunda, que es más complicada, la tercera. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la primera ley de termodinámica. Entonces, esa primera ley de termodinámica hay varias maneras de expresarlo, de mostrarlo, incluso. Seguramente sus cursos de termodinámica lo han hecho, pero seguramente ustedes en termodinámica han trabajado con alguna expresión, ¿no? ¿Sí? ¿Qué expresión trabajaban? A ver. ¿Recuerdan? Flujo másico de salida por referente entalpía. Velocidad de salida al cuadrado era sobre 2 más G por Z de salida, ¿sí? Más entalpía de salida. ¿Así era? Menos, igualito, pero por la entrada, ¿no? Velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 más G por Z de entrada más entalpía de entrada, ¿cierto? Y eso más la acumulación, así, ¿no? Esa es la acumulación, ¿no? Es igual a calor menos trabajo. ¿Ya? Esa es la primera ley de termodinámica. Es una de las formas más grandes, más complejas de expresar. ¿Bien? Pero yo no quiero ir muy allá porque al final eso varios bien y se acuerdan. Pero yo quiero que se acuerden de algunas expresiones importantes. Por ejemplo, como nosotros estamos viendo el flujo en tuberías, yo voy a ver aquí el flujo en tuberías, porque la tubería está pasando.
Siempre voy a colocar un sistema donde la tubería cambie de diámetro. ¿Para qué? Para que usted no esté pensando que esto solo se cumple con el diámetro de la tubería constante, ¿no? Ya sabemos que cuando cambia el diámetro de la tubería, ¿qué pasa si cambia el diámetro de la tubería? Cambia el caudal, la velocidad. Muy bien. Entonces, esto de acá es el caudal de entrada, esto es el caudal de salida. Esto es flujo másico de entrada, esto es flujo másico de salida. Estamos hablando de un fluido en movimiento, un fluido que está pasando por la tubería, ¿correcto? Está pasando y sale. Estamos analizando de toda la tubería este tramo. Ya. A ver, señorita Infante, ¿no? Ya la voy conociendo ya, ¿no? Al final, de acá a un mes ya tengo que saber el nombre o el apellido de todos. Si no, no significa que ya me estaría volviendo viejito. Ya, entonces, a ver, señorita, ¿cómo sería? ¿Por qué? Estamos de acuerdo que en el balance de masas, el flujo másico que entra es igual al que sale, ¿no? ¿Por qué el flujo másico que entra es igual al que sale? ¿Cuándo podemos asegurar que el flujo másico de entrada y el de salida son iguales? Estamos hablando de flujo másico, ¿eh? Primero masa, antes de, todavía no, acá estamos en este ejemplo, todavía, esto está como expresión nada más, todavía no estamos entrando a él. Esto es el tubo que está entonces saliendo. Hemos dicho clase pasada que el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida son iguales. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre eso? Si no fuera tubular, si fuera un canal, si fuera también, entonces no es que sea tubular, ¿no? Porque el flujo másico de entrada y salida son iguales. ¿Entendemos? Porque no hay acumulación. No hay acumulación. No se está quedando nada de más aquí adentro. La tubería es un ente de paso, ¿no? En cambio, por ejemplo, si esto fuera un tanque, ¿no? Si fuera un tanque, yo puedo decir que está entrando 20 kilogramos por hora de agua y está saliendo, no sé, 16 kilogramos por hora de agua. Entonces, cada hora, ¿cuánto estaría llenando en el tanque? Si entra 20 y sale 16 kilogramos por hora, cada hora, ¿cuánto se estaría quedando en el tanque? En esa acumulación. En 2 horas 8, en 3 horas 12 y así. Estaría llenándose el tanque, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿pero eso qué es? Eso es un tanque. Un tanque sí quieres acumular, quieres guardar ahí agua, o quieres guardar ahí líquido. Pero la tubería quieres que se guarde, que pase. Y esto de aquí está pasando. Esto de aquí está pasando. No se puede acumular. Entonces, todo el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Ahora, pero también dijimos que el caudal de entrada y el caudal de salida son iguales. Yo puedo decir que el flujo másico es igual, sí. ¿Por qué el caudal también? El fluido, la densidad es la misma. ¿Pero por qué la densidad es la misma? ¿Por qué se vino fluido nada más? Porque la temperatura es constante. Estamos asumiendo que cuando interpasa el fluido por ese tramo de tubería, la temperatura no cambia. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida son iguales. En un líquido. Y en un gas sería lo mismo. O sea, si fuera líquido o gas, esto y esto son iguales. Pero en el líquido, además del flujo másico, como la densidad es constante, ¿por qué? Porque acuérdense ustedes que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. ¿Y el flujo másico qué es? Densidad de entrada por caudal de entrada, densidad de salida por caudal de salida. Pero la densidad en el líquido, ¿cómo son? Iguales. Pero eso también puede ocurrir en el gas. Si fuera gas, ya no puedo decir eso. Si fuera gas, solamente me quedaría densidad de entrada por caudal de entrada es igual a densidad de salida por caudal de salida. Pero no podría decir que las densidades son iguales. Porque la densidad en el gas no solo depende de la temperatura, también depende de la presión. El gas es compresible. Los que han hecho flujo de gas, flujo de aire en el laboratorio se han dado cuenta de eso.
cambio, los que hacen bombas se dan cuenta, o intercambiar el calor, se dan cuenta que el flujo es constante todo el tubo. Bien, entonces, flujo máximo de entrada es igual al flujo máximo de salida. Entonces, caudal de entrada y caudal, pero eso es para líquidos. Este es para todos, todo fluido. El primero es para todo fluido. El segundo, cuando digo caudal de entrada igual caudal de salida, esto es solo para líquidos. Solo para líquidos. Porque ya no hay necesidad de solo para líquidos. Esto ya lo explicamos, pero estamos, porque si no lo recordamos, vamos a tener esto presente. Y entonces, pero el caudal también aquí es igual. Velocidad por área. Entonces, velocidad de entrada por área de entrada igual velocidad de salida por área de salida, ¿no? Esta es la ecuación. ¿Cómo se llama esta ecuación? Ecuación de continuidad. ¿Por qué de continuidad? Porque el caudal es continuo. El caudal es continuo en todo el trayecto. El caudal es el mismo en todos los puntos. El que va a cambiar es la velocidad. Claro. ¿Dónde hay más velocidad? ¿A la entrada o para la salida? ¿Eh? ¿Dónde hay más velocidad? ¿A la entrada o a la salida? A la entrada. ¿Por qué? Menos área. La velocidad y el área son contrarios. ¿No se acuerdan? Acuérdense ustedes, siempre acuérdense el ejemplo del riego con manguera, ¿no? Está regándose y yo tapo un poquito la salida y ¿qué pasa? El chorrito que sale más rápido, ¿no es cierto? O porque le estoy quitando área, porque le estoy disminuyendo área. Bien, eso ya hemos visto en la parte de masa. Ahora vamos a la parte de energía. ¿Qué cosa es en realidad este MS2? Eso que le hacía con inostrosa. ¿Qué es esto? Esta es la energía cinética, ¿no? De salida, y esta es la energía cinética de entrada. ¿De qué está haciendo el profesor Inostroza cuando hace esto? Le está restando. ¿Y si las está restando, qué es? ¿Santi? Variación. Si esta es energía cinética, tú mismo me has dicho, energía cinética de salida. Esta es energía cinética de entrada y las está restando, ¿qué está haciendo? Variación de energía cinética. La puedo poner de esa manera. Igual, miren, ¿qué cosa es esto? A ver, otro color. Miren, miren, GH con flujo máximo. Energía potencial de salida. Flujo máximo GH, energía potencial de qué? De entrada. ¿De qué significa que es esto? Variación de energía potencial. Más M por H minúscula, que es entalpía, ¿no? Entalpía de salida y entalpía de entrada. Entonces sería variación de entalpía. Variación de entalpía. Más la acumulación, que es igual al calor menos trabajo. Ya. Pero si estamos hablando de que no hay acumulación de masa, ¿por qué no hay acumulación de masa? Porque el estado, ¿cómo se llama ese estado? Estacionario. Entonces, si en estado estacionario no hay acumulación de masa, ¿no? No hay acumulación de masa, entonces, esta acumulación de energía tampoco va a haber. Cuando hay estado estacionario no se acumula nada, ni la masa ni la energía. Eso viene a ver la termodinámica. Entonces, por lo tanto, este término debe ser cero para los estudios que vamos a hacer nosotros. ¿Bien? Y la ecuación que vamos a usar entre nosotros, como todo está entrando y saliendo, es variación de energía cinética más variación de energía potencial gravitatoria más variación de entalpía igual a calor menos trabajo. Y ese es nuestro balance de energía. Con esto vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Pero para ello vamos a hacer unos recordatorios. Ahí está. Energía potencial gravitatoria. A ver, primero, mi pregunta que hicimos la primera clase, si no me equivoco, podrían haber visto ¿cuál es energía?
no te he preguntado nada. O sea, llevo un curso de termodinámica. La termodinámica es la ciencia de la energía. Pero todo el ciclo de estudiar la energía. Y mi pregunta es sencilla. ¿Qué es energía? Claro, es una química de energía, ¿no? Energía de reacción. Ya, o sea, la energía está relacionada al movimiento. No es trabajo, no produce trabajo, ¿ya? Ese es el concepto de energía mecánica. Energía mecánica es, que dicen los físicos, energía es la capacidad de realizar trabajo. Es un concepto muy limitado para nosotros, los que estudiamos balance de materia y energía, termodinámica, flujo de fluidos. A ver, ¿qué es la masa? Si le digo que es la masa, ¿usted me puede responder? Más sencillo, más fácil, ¿no? Me estoy bajando a nivel, ¿qué? Tercer ciclo, que hacen balance de masa, ¿no? Es que le falta algo a ustedes. Señores, el día que vayamos a una entrevista de trabajo, aunque parezca mentira, el que lo va a entrevistar le va a preguntar cosas sencillas. ¿No? Por ahí una que otra. Pero va a comenzar preguntándole su nombre. Y de ahí va a comenzar, ya muy bien, tú estás exuba, mira. Ahí comienza a ver tu currículum. Ah, lleva el curso de balance de masa y balance de energía. ¿Qué es masa para ti? ¿Tú crees que acá en la planta de Repsol, si está en Repsol, tendrá que ver mucho la energía? ¿Sería importante la energía? Sí, ¿qué energía? ¿Y qué es la energía? Ahí se distingue uno del otro. El poder explicar lo más sencillo. A veces vamos a las cosas muy complicadas y lo más sencillo no podemos explicar. Y eso no puede ser. Pues. A ver, ¿quién se atreve a decir un concepto de masa? Pero ahí no sería, ya estás usando otro término, presión. Ahí no va tanto el término presión, sino fuerza, ¿no? Una fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos. Esa es la fuerza de gravedad, pero ese es peso, masa. ¿Es materia? Pues algo relacionado a la materia. ¿Qué dice Descartes? ¿Pero qué significa? O sea, algo. ¿Cómo? Alguien dijo algo interesante. Una magnitud. Muy bien. Porque tenemos que comenzar por ahí. ¿Qué es, cuando yo diga, qué es masa, qué es energía, qué es presión, qué es densidad, qué es temperatura? ¿Todos qué son? Magnitudes. ¿Qué es magnitud? Todo lo que se puede medir. Entonces, y cada magnitud me tiene que expresar algo de la materia, ¿no? Entonces, la masa es una magnitud que me indica qué cosa de la materia. La cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Va? Y también me indica la inercia. ¿Cómo que la inercia? ¿Usted se acuerda de qué cosa es la inercia? A ver, si yo quiero mover este pupitre, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que aplicar una fuerza? Porque este cuerpo se opone a que yo lo saque al reposo. Esa oposición a que yo lo saque al reposo se llama inercia. Pero si está moviéndose, por ejemplo, un automóvil se está moviendo, yo no lo puedo parar así nomás, tendría que tener una fuerza suficiente de pararlo. A ver si voy a poder, lo más probable es que me mate. Pero, profesor, ¿cómo que el carro deja de moverse? Porque hay un freno. ¿Y ese freno qué hace? Es una fuerza que guía el carro. ¿De acuerdo? Entonces, todo para que algo se detenga o algo se comience a mover, necesitamos aplicar fuerza. Entonces, cuanto más masa tiene ese cuerpo, ¿qué pasa? Más inercia tiene, más oposición. Si esto tuviera más masa, de repente ya ni puedo moverlo. Porque necesita una fuerza mayor a la que yo le puedo dar. ¿Se da cuenta? Entonces, la masa
la masa, primero decir que es una magnitud, pero una magnitud que indica, ¿qué cosa? La cantidad de materia que tiene un cuerpo y su inercia. ¿Y qué cosa es la energía? También es una magnitud, pero esa magnitud que indica. No, pues, la masa es una cosa y la energía es otra. Indica el grado de movimiento. Indica el movimiento o la interacción de la materia. ¿Cómo es eso de movimiento de interacción? A ver, si yo, por ejemplo, oye, señores, miren, este, esta agua, ¿no? Seguramente alguna vez han visto esto de forma directa, ¿no? ¿Qué es esto? Una catarata. Ese líquido, cuando se mueve, ¿tiene una velocidad o no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Esa velocidad me está indicando que ese líquido se está moviendo. Y se está moviendo es porque tiene energía. O sea, la energía es la magnitud que mide el movimiento de esa materia. Ahora, ¿cómo la puedo medir esa energía? Justamente como energía cinética. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Medir la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahora, pero si yo digo, ah, ya, pero ese cuerpo también hay algo que está pasando. Este está cayendo. Cuando va cayendo, pregunta, ¿su velocidad va aumentando o va disminuyendo? ¿Qué creen que pasa? La velocidad. A ver, acá lo podemos ver con cualquier cuerpo. Este plumón. Si yo lo suelto, en el momento que lo suelto, ¿cuál es su velocidad? Cero. Pero como no va cayendo, su velocidad va aumentando. Por eso es una aceleración de la gravedad. Porque cada segundo le acelera 9,8 metros por segundo. ¿O no? Ya, pues entonces, cuando va cayendo un cuerpo, su velocidad va aumentando. Es algo que caiga para arriba. O chao. No, entonces aquí tiene que aumentar su velocidad. Pero al aumentar su velocidad, entonces significa que su energía cinética va aumentando. ¿O no? Pero si su energía cinética va aumentando, algún tipo de energía tiene que ir disminuyendo porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía potencial gravitatoria, que se calcula como masa, gravedad y altura. Claro, tiene una mayor altura, va disminuyendo su altura, entonces va disminuyendo la energía potencial, pero va aumentando su velocidad, va aumentando su energía cinética. Entonces disminuye una para aumentar la otra. ¿O no? Ya. Pero entonces, ¿y cuál es la energía? La energía cinética, ¿qué me indica? Movimiento. Aquí claramente movimiento. La velocidad está ligada al movimiento. ¿Y esta energía potencial, profesor? ¿Qué energía potencial? Es la energía, pero esa es la energía más que movimiento, lo que te expresa es interacción. ¿Con quién está interactuando esa agua para que caiga? Con la gravedad. ¿Con la gravedad de dónde está? En la Tierra. La Tierra. O sea, la Tierra interactúa con el agua. La Tierra interactúa con todo. Por ejemplo, esta mota que está aquí, ¿se está moviendo? No. ¿Pero qué pasa? ¿Su velocidad cuánto es de la mota? Cero. O sea, su energía cinética es cero. Pero su energía potencial gravitatoria será cero. Si considero como nivel de referencia el piso. Usted me dice, profesor, esto está a una cierta altura, tiene una energía potencial. Muy bien, correcto. Pero, ¿por qué le decimos potencial? ¿Por qué el término potencial? Eso lo dice en termodinámica. ¿Por qué le dicen energía potencial? Señorita Fátima, ¿por qué potencial?
potencial. ¿Qué entiende usted por potencial? Si yo digo, yo confío en el potencial de mis alumnos, todos tienen capacidad de sacar 20. Todos tienen potencial, tienen capacidad. Para que la saquen o no, ya es otra cosa. Pero tiene la capacidad. Entonces, esta energía potencial es una energía como guardada, es una energía potencial. Hay la capacidad de hacer algo, pero no está expresándose. Por ejemplo, este cuerpo no se está moviendo, pero tiene capacidad de moverse o no. Claro, si esto que lo sostiene desaparece, ¿qué hace el cuerpo? Cae, comienza a moverse. O sea, está como que su energía estuviera guardada, potencial, para expresarse en algún momento. Esto también ocurre con los resortes. Por eso a esa energía potencial dice energía potencial elástica. O también ocurre entre los imanes, energía potencial magnética. O entre las cargas eléctricas, atracción, repulsión, energía potencial eléctrica. Bueno, la energía potencial en realidad son de varios tipos. Claro, que para efectos de fluidos no me interesa ni la eléctrica ni la elástica, ni la magnética. ¿Cuál me interesa de todas las energías potenciales que existen? La gravitatoria. La energía potencial gravitatoria. Por eso algunos libros le ponen EPG, ¿no? Y es masa GH. ¿Ya? Entonces, eso es la energía. Entonces, la energía cinética, la energía potencial. Por ejemplo, aquí estamos viendo energía potencial MGH, ¿no? Usted ya lo conoce. Cuando se trata de un fluido que está pasando por tuberías, ¿cómo ha ido el H? En la mitad de la tubería, ¿no es cierto? Hacia el nivel de referencia, por ejemplo, hacia el piso. ¿Cuánto es acá? H1, de la mitad de la tubería hasta el piso H1. Y de acá, de la mitad de la tubería hasta el piso H2. Entonces acá tenemos H1 y H2. La profesor, o sea, de la tubería siempre hay que calcularlo la energía potencial considerando la mitad de la tubería. Sí, siempre respecto a la mitad, al eje de la tubería. Y eso respecto al nivel de referencia. Profesor, yo quisiera cambiar el nivel de referencia. ¿Podría? Sí. De repente le pongo mejor que el nivel de referencia sea aquí. Aquí, cuando inicia la tubería. Entonces, el H ya sería de él acá y de él sería menor. Lo que no va a cambiar es la diferencia. ¿No? La diferencia, tome el nivel de referencia que tome, siempre va a ser la misma. ¿No? Él sería acá, él sería hasta acá. Bueno, ¿qué más? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pregunta, ¿y esta velocidad cómo la llamas? ¿Cómo llamas la velocidad si fuera un fluido? Claro, esta velocidad, no deben olvidarse, es caudal entre área. La velocidad, lo hemos visto, es caudal entre área. ¿Ya? Por si acaso, en el problema muchas veces te van a dar caudal, pero tú necesitas hallar velocidad, ¿cómo haces? Caudal entre área. Ahí sí calculas la velocidad. ¿Habrá algún otro tipo de energía o solamente potencial y cinética? El fluido. Un fluido que pasa por tubería. ¿Solamente habrá energía potencial y cinética o habrá algún otro? Es que la energía mecánica es la suma de energía cinética y energía potencial. La suma de estos dos se llama energía mecánica. Puede mover una turbina, por ejemplo. Pero antes de que sea energía mecánica, ahí lo que va a ocurrir es un trabajo. Entonces ahí ya vamos a ver el trabajo, eso lo vamos a ver luego. Pero yo pregunto, como tipo de energía, ¿ustedes han visto cuando hay unas bombitas especiales donde llega el agua y el fluido sale con alta presión? Sale con tan alta presión que se puede poner una pared que está toda mala, se puede pulir. O por ejemplo, hoy en día existen grabaciones en metal que se hacen en metal sólido con agua a alta presión. Se van tallando figuras, se van tallando adornos a partir de ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que el agua, entre otros, y todos los líquidos en general, pueden tener unas altas presiones. El agua siempre tiene presión. Lo hemos visto en la clase pasada, hemos hablado de la caída de presión, ¿o no? ¿Qué significa eso?
Hay un tercer tipo de energía que para los fluidos es muy importante, se llama energía de presión. Esta energía de presión es exclusiva de los líquidos y gases. Los sólidos no presentan ese tipo de energía de presión. Entonces, esa energía de presión la voy a representar como EP. ¿Cómo se calcula la energía de presión? Se calcula como la presión por el volumen del líquido. Y eso tiene que ver con termodinámica. Presión por el volumen del líquido. Ahí está. Profesor, ¿cómo eso va a ser energía? Muchos dudan, ¿no? Ya. Hombre de poca fe, mujer de poca fe. Mira, esto hace poco ha sido la oratoria ahí de Santo Tomás, ¿no? Que no tuvo fe. A ver, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. A ver, vamos a ver unidades, ¿ya? Masa, mira, kilogramo. Volumen, perdón, velocidad, metro por segundo. Como está al cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Cómo se llama esto? Cuando tú encuentras kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, ese es el joule. Es el joule. Siempre que encuentres kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, es joule. No, profesor. ¿Cómo que no? A mí me enseñaron, el profesor Inostroza me dijo que el joule era el newton por metro. ¿Por qué? Porque trabajo es fuerza por distancia. Ah, también. Pero la fuerza es masa por aceleración. Entonces, si fuerza es masa por aceleración es kilogramo, ¿no? Por metro segundo cuadrado. Y por este metro que está acá, quedaría kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. Vamos a ver acá. Masa, kilogramo. Aceleración de la gravedad, metro por segundo al cuadrado. H, metro. Sería por metro. ¿Qué quedaría? Kilogramo, metro por metro, metro cuadrado, segundo cuadrado. También quedaría en joule. ¿O no? Y acá, presión por volumen. Unidad de presión, sistema internacional. Pascal. El Pascal es, como es presión, es fuerza sobre área. Newton sobre metro cuadrado, ¿o no? Pascal, la presión, Newton sobre metro cuadrado. Ese es el Pascal. Por el volumen que es metro cúbico. ¿Qué te queda? Newton por metro. Lo que te dijo Inostroza, pues, ¿no? Newton por metro es lo mismo. Es Joule también. ¿Vale? ¿Y habrá algún otro tipo de energía? Aparte de energía cinética, potencial, deflexión. Oye, no. La elástica es un tipo de energía potencial, ya dije, ¿no? Que es propio de resortes. ¿Por qué no tenemos resortes? No, que fue elástica. ¿Vale? Correcto. La energía interna. ¿Así lo representaba ahí nosotros o no? Ahora que está ganando con más ganas. Esa energía interna, ¿qué cosa viene a hacer? La energía que se debe a la agitación molecular, al movimiento molecular. Cuanto más movimiento molecular tiene una sustancia, más energías internas tiene. Por ejemplo, a ver, este plumón que dejo aquí, miren, estoy dejando un plumón ahí. Este plumón. Sí, José, profesor Ulises, se los sábanas, por favor. Sí, ya tengo los de Brenda, Flex y bueno. Ahí está. Anderson. Ya está haciendo clase. Ahí está, ahí está.
¿Está listo? Una vez. Bien. Entonces, te decía, por ejemplo, yo tengo un plumón acá. Ese plumón no se está moviendo como cuerpo, como un cuerpo total, el plumón. Entonces, su velocidad es cero, ¿no? Entonces, si su velocidad es cero, ¿quién sería cero? Energía cinética. Ahora, la potencial depende del nivel de referencia que yo tome. Si yo tomo del piso hasta donde está el plumón, hay una altura, ¿no? Hay una energía potencial. Pero si yo justo el nivel de referencia lo hago pasar por donde está el plumón, la altura sería cero. Y la energía potencial gravitatoria también sería cero. Y te voy a decir en ese caso que el plumón no tiene energía. Realmente no tiene. No tuviera si no hubiera átomos, moléculas que están en movimiento. Usted sabe, por más que sea sólido, ¿qué movimiento hay en los sólidos? Lo hemos comentado antes. Vibración, ¿no? Las moléculas están juntas, vibran. En este plumón hay sólido, porque tiene toda la parte de plástico, es sólido, pero también hay tinta. Esa tinta es líquida, que tiene vibración y rotación. Si yo lo comienzo a calentar el plumón, esa tinta va a comenzar a moverse cada vez más. Sus moléculas van a comenzar a vibrar más, a rotar más, y de repente en algún momento comience a vaporizar. Y claro, antes de que ocurra eso, la tinta va a comenzar a chorrear, porque va a comenzar a moverse más las moléculas, y entonces eso genera también una energía propia del líquido fluido. Entonces, ¿a qué estoy llegando? A que esta energía interna es una energía propia de las moléculas y átomos del cuerpo. Los sólidos tienen un movimiento de vibración que genera una energía interna baja. En los líquidos hay vibración y rotación. Su energía cinética su energía interna es mediana, ¿no? Pero si yo lo vuelvo gas, ¿qué pasa en la fase gaseosa? La energía interna es muy alta. Por eso es que en los gases la energía interna es mayor, ¿no? Entonces podemos decir que esta U, ¿de quién depende? ¿Depende de qué? Claro, pero entonces depende de la temperatura en líquidos, de la temperatura. Y de la temperatura y la presión, ¿en qué? En gases. Los gases involucran los vapores también, ¿no? Por eso es que usted en termodinámica, si usted recuerda, usted tenía que buscar la energía interna a partir de la temperatura. Entraba con la temperatura en la tabla termodinámica y veía cuánto era la energía interna. ¿O no? Claro. Y si era vapor, necesitaba la temperatura y la presión, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la energía interna, y por eso la energía interna no hay fórmula. Porque la energía interna es experimental. ¿Dónde la encontramos? En la tabla termodinámica. Hay que sacarla de ahí, ¿no? Eso ya usted es ducho en eso, ya lo ha trabajado todo un ciclo con la tabla termodinámica, pues no vamos a entrar mucho en ese detalle, ¿no? Entonces yo podría decir lo siguiente, ¿no? Ya habíamos quedado en esto, ¿no? En este sistema de energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía más la entalpía, la variación de entalpía es igual a calor menos trabajo, ¿no? Variación de energía cinética más variación de energía potencial más variación de entalpía es igual a calor menos trabajo. Bien, voy a hacer acá algún detalle. Como estamos en un sistema abierto, aquí hay una energía que entra, ¿no? Una energía que entra y una energía que sale, ¿no es cierto? En un sistema abierto, la energía también, el fluido entra con una energía y sale con una energía. A ver, ¿cuáles son las energías con las que entra el fluido? El fluido entra esta tubería con una energía. ¿Qué energía es? ¿Eléctrica? Eléctrica, pero no hemos aplicado nada de electricidad. Interna, ¿qué más? Cinética, potencial y una más. ¿Ah? Claro, ahí la señorita tiene razón, ¿no? Por eso en
En el laboratorio dice energía hidráulica. ¿Y la energía hidráulica qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer energía? La energía hidráulica en realidad es una energía de presión. ¿No? La que ponemos ahí en bombas, por si acaso. Ya, pero a margen de ello, entonces va a entrar la energía. ¿Qué energía va a entrar? Va a entrar, entonces, el fluido va a entrar con su energía cinética, con su energía potencial, con su energía de presión y con su energía interna. Con las cuatro. Con las cuatro. Entonces, este de entrada, también al salir igual. Entra con las cuatro energías. O sea, el fluido, no puede ser que el fluido entre con tres de ellas o dos de ellas, o simplemente con las cuatro. Y sale con las cuatro. Ahora, en ese trayecto, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener una energía cinética variación de ellas. Pero hay algo que me interesa. ¿Qué es ese algo que nos interesa? Que nosotros en fluidos, cuando están pasando o en sistemas abiertos, hablamos más de flujo que, por ejemplo, de masa, ¿no? Flujo másico más que masa en sí. ¿Por qué? Porque nos interesa el tiempo. No nos interesa cuánto entró, cuánto salió, sino en qué tiempo. En una hora, en un día, ¿no? En un mes, en un minuto, en un segundo. ¿En qué tiempo? ¿No es cierto? Y ahí viene qué cosa, el flujo. Entonces, si eso tenemos claro, ¿cuál sería entonces la unidad que yo quiero? Esta unidad no me va a interesar mucho para mí, para mi balance de energía. ¿Cuál me va a interesar? Joule por segundo. Y a Joule por segundo, ¿qué le voy a llamar? Watt. Pero si le estoy poniendo segundo, en la fórmula tiene que aparecer el tiempo. ¿O no? Entonces, quiere decir que lo voy a dividir entre el tiempo. Más entre el tiempo. Pero esa más entre tiempo, en vez de poner más entre tiempo, ¿qué es? Flujo máximo. Igual aquí. Igual, a la energía potencial también no lo voy a dejar como Joule, sino Joule por segundo, o Watt. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta masa le voy a poner flujo máximo. No voy a trabajar con masa, sino con flujo máximo. Por eso que por si nosotros acá pone flujo máximo. Pone flujo máximo de salida y pone flujo máximo de entrada. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto donde él trabaja. Él trabaja, esto es para justamente sistemas abiertos. Bueno, entonces, ¿qué más? Este también, profesor, también. A ver, ayúdenme. ¿Cómo sería acá si quiero Joule por segundo de energía de presión? ¿Qué tendría que hacer? De tiempo, ¿no? ¿Y eso qué sería? Flujo volumétrico o caudal. Esto va a ser caudal. Por eso es que así lo van a encontrar en los libros. ¿De dónde sale el caudal? Sí, para poderlo tener como Joule por segundo. Y la energía interna también, ¿no? Por ejemplo, ustedes, este U, si se acuerdan ustedes de termodinámica, era el flujo másico multiplicado por el U pequeño. Este U pequeño es el que encontraban ustedes en la tabla termodinámica. ¿El flujo másico en qué está? Kilogramos por segundo, o por minuto, o por hora. ¿Y el U en qué estaba? En kilojoule, o joule, dependiendo de la tabla, vamos a poner una joule, por kilogramo. No era por unidad de masa. Entonces, kilogramo se iba y le queda joule por segundo. Por eso que el U está bien. Entonces, cuando yo pongo energía cinética, variación o variación de energía potencial, yo lo podría convertir en esto. No, primero sumo todas las energías de salida. Este 2 es de salida, pongamos el 1 acá, punto 1 de entrada, punto 2 la salida, y colocamos, ¿no? ¿Cuál sería? Esto sería lo mismo que poner todas las energías sumando a la salida menos todas las energías sumando a la entrada, ¿no? ¿Sí? Y es igual a calor menos trabajo, o sea, quedaría algo así. Pero esto es energía cinética 2 menos energía cinética 1. Ya, muy bien. Más, esto es energía potencial gravitatoria 2 menos energía potencial gravitatoria 1. Ya, muy bien. Aquí está esto, aquí está esto. Esto es entalpía de salida, entalpía 2 menos entalpía 1. ¿Ya? Y esto es igual a calor menos trabajo. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es agrupar energía cinética 2, energía de presión 2 y entalpía 2. Pero hay algo importante. ¿Qué cosa es la entalpía?
entalpía, señores, es la suma de la energía de presión con la energía interna. O sea, siempre que aparezca la entalpía viene de la suma de energía de presión y energía interna. A Nostroza, en sus problemas de termodinámica, le convenía que tú lo tengas como entalpía, que no tengas los dos sumados. A mí no me conviene así, a mí me conviene tenerlo desdoblado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto de aquí va a ser la suma, ¿no?, de energía de presión 2, ¿no?, a la salida, más la energía interna 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Usted me pone acá, ahí está. Energía cinética, más energía de presión y energía interna 2. Ahí está. Esta es la entalpía 2. La suma de estos dos es la entalpía 2. Menos, igualito lo hacen para la 1, ¿no?, la entrada. Es igual a acabar menos trabajo. Bien. Pero estamos trabajando con líquidos, no con gases ahorita, ¿no? Estamos trabajando con líquidos. ¿Qué asumimos cuando el líquido pasa por una tubería? ¿Qué asumimos? Lo más fácil de asumir que era que es el mismo líquido, que no cambia el líquido, pero va a la reacción química, que pasa el líquido, agua entró, agua salió, pero también quedó. El calor es el mismo, el 1,5 es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué el calor es el mismo? Porque la temperatura era constante. Y si la temperatura es constante, ¿cuál de estas energías depende de la temperatura? La cinética, la potencial, la de presión, la interna. La interna. Entonces, eso querría decir que la energía interna de salida y la energía interna de entrada son iguales. Porque la temperatura es igual o no. Y entonces, ¿eso qué haría? Que eso se vaya. Entonces, la energía interna ya no va a aparecer en nuestra ecuación. Si es que asumimos eso, ¿no? Entonces, yo no lo voy a tener, ¿no? Básicamente, es eso, ¿no? Ahí está. Ya lo estoy poniendo. Si la temperatura del sistema no cambia, el sistema isotérmico, el valor de U es igual a 1, es igual a U2. A ver, si está pasando el líquido por la tubería, señores, ahí está abajo. Flores, para que haya trabajo, tú dijiste algo interesante hace un rato. ¿Qué tenía que haber? ¿Cómo me doy cuenta que hay trabajo o no hay trabajo? Se ve un movimiento. Cuando el líquido mueve algo o algo mueve al líquido. Por ejemplo, si el líquido llega y está moviendo una turbina, esa turbina está moviendo porque el líquido la mueve. ¿Hay trabajo o no? Sí. A ver, y si uso una bomba, a ver, ya casi todos han visto bomba en el primer laboratorio o en algunos de los demás. ¿Para qué sirve la bomba? Eso le pregunté a ustedes, ¿no? Impulsar el líquido. Y al impulsar el líquido, ¿qué es lo que tiene la bomba? La bomba, que la representan ustedes así, internamente tiene un impulsor, que es un disco con álabes. Por eso, esto está girando a alta velocidad. Y cuando llega el fluido, impulsa. Llega el fluido, es como si algo viene, una pelota, y impulsa, ¿no? Una pelota, impulsa, ¿no? Entonces, igualito, viene el fluido, y esto que está girando, impulsa. Le aumenta la presión. Pero para hacer eso, ¿qué le está haciendo? Le está aplicando un trabajo. Siempre que ustedes vean que algo rota, que hay un motor, eso es trabajo. O que el fluido mueve algo, por ejemplo, lo que decía su compañero, mueve la turbina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, acá, en el caso de la bomba. En el caso de la bomba, ¿quién mueve a quién? ¿El agua a la bomba o la bomba al agua? ¿Quién mueve a quién? Vuelvo a repetir. En la bomba, que está en el agua. ¿El agua a la bomba o la bomba al agua? La mala. La mala. ¿Quién mueve a quién? ¿El agua a la bomba o la bomba al agua? Están complicando la vida. ¿Qué dice por acá? Es señorita Romana.
Claro. Señores, yo para qué chupo la bomba. Es como una licuadora, ¿para qué chupo una licuadora? La licuadora chupa para que se mueva, ¿no? Y eso mueva el jugo. ¿Para qué chupa la bomba? ¿La bomba necesita corriente eléctrica o no? ¿O solita no funciona? No. Tiene que funcionar con corriente eléctrica. La corriente eléctrica hace que esto gire 3000 revoluciones por minuto, ¿no? Y viene el agua y la expulsa. Entonces, ¿quién está moviendo quién? La bomba al agua. La bomba no está moviendo el agua no está moviendo a la bomba. ¿Dónde el agua pues, se mueve? Por ejemplo, en lo que había dicho, ¿no? Lo que dijimos con las turbinas, por ejemplo, hay unos ejes, ¿no es cierto? Que está, y acá viene el agua de las cataratas, cae con fuerza, y comienza, cae y va moviendo. Ahí sí, el fluido, el agua está moviendo la turbina. Por eso es que la turbina, el trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque el agua mueve a la turbina, la hace mover, esta es turbina. La turbina es movida por el agua. Entonces, el agua hace el trabajo en positivo. En cambio, en la bomba, el agua llega y la bomba es la que le ejerce el trabajo. Por eso aquí el trabajo es negativo. Entonces, para que ustedes vean si hay trabajo o no en un sistema, y eso es lo primero que le dice el profesor. A la vez tienes que ver si algo se mueve, algo rota. Algo se está moviendo, algo está rotando. Un ventilador comienza a moverse, sí hay trabajo. ¿No? Pero si, por ejemplo, yo les pregunto, el líquido está pasando por la tubería, ¿algo rota, algo se mueve? ¿Sí o no? No, entonces acá no hay trabajo. Y por eso, en este caso, el trabajo va a ser cero. No le está haciendo más que responder lo que les enseñé. Vamos a decir que no. Hacemos el mismo plan. Ahora que yo estoy enseñando de cuarto, lo mismo. ¿Es el mismo no acá, mi estimado? Ponte. ¿Ah? ¿Es el mismo o no? Es lo mismo. Acá lo voy a poner para que. El fluido ejerce el trabajo. Entonces, ahí es positivo. La bomba ejerce el trabajo sobre el fluido. Entonces acá, por eso el trabajo es negativo. Cuando el fluido hace el trabajo, positivo. Cuando hace el trabajo sobre el fluido, es negativo. ¿Está claro, sí? ¿Sí? Entonces ahora, pregunta. ¿Calor? ¿Habrá liberación de calor o ganancia de calor mientras el líquido está pasando por ahí? Sí, pero puede haber calor. No, es que no es cerrado, es abierto, porque está entrando y saliendo. Cerrado sería, por ejemplo, un sistema cerrado sería esto, ¿no? Sería un tanque con su pistón o su émbolo. Por ejemplo, en este caso ahí el profesor Nostroza que le decía, todo esto es de cero, ¿no? Todo es de cero, ¿por qué? Porque está cerrado. Ahí no hay el flujo de entrada ni de salida. Y ahí sí todo era acumulación. ¿De acuerdo o no? Ya, pues entonces, ahí sí, este es un sistema cerrado, pero este es un sistema abierto. Al margen de que sea cerrado o abierto, ¿habrá calor o no? Ya. ¿Por qué hay calor? No hay trabajo, no voy a decir que no hay trabajo. Hay fricción. ¿Por qué caía la presión? ¿Por qué? Porque el profesor lo dijo. Entonces expliqué por qué caía la presión. ¿Por qué caía la presión? La fricción, ¿no? El rozamiento que hay del fluido con las paredes del tubo. ¿O no? Ya. Entonces, cuando hay fricción, ¿qué pasa? Uno dice, sóbese las manos, ¿qué pasa cuando hay fricción? Se calienta, porque siempre que hay fricción libera calor. ¿Ok?
Entonces, calor sí hay. Calor sí hay. De hecho que sí hay. Profesor, pero si el, ¿qué pasaría? Yo le pregunto, calor sí hay, pero ¿qué pasaría si yo considero que el tramo de tubería es corto? La energía que hubiera perdido es muy pequeña, es mínima. Porque cuando se da esto más, cuando son kilómetros, muchos metros de tubería, ahí más fricción hay. Pero si el tramo de tubería es corto, yo puedo despreciar ese pequeño calor que se está liberando. Y eso es lo que hizo un tal Bernoulli, ¿no? Por eso hay una ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli. ¿La vieron en termodinámica? Creo que no llegaron a verla, ¿no? Sí, pero un poco. Era todo ¿Todo entre ¿Cómo es eso? Bueno, entonces, como el trabajo es cero y el calor, miren, asumiendo que el sistema no intercambia calor ni trabajo, pero ¿por qué estamos asumiendo que el sistema no intercambia calor? Estamos asumiendo porque el tramo de tubería, ¿cómo es? Corto. Entonces, ahí nos quedaría la ecuación de esta manera, miren. Energía cinética más energía perdón, potencial más energía de presión a la salida es igual a energía cinética más energía potencial y de presión a la entrada. Claro, porque acuérdense que hemos partido de esto. Voy a retroceder. ¿No es cierto? ¿Está bien? Eso creo que todos lo teníamos claro, ¿no? U y U, como la temperatura es constante, se va. Calor, cero, porque estamos asumiendo que el tramo es corto. Estamos despreciando la calor. Pero sí hay calor, sabemos que sí, en lo real sí hay, pero si es muy corto podemos despreciarlo para un cálculo bueno. Y el trabajo, tampoco hay. Entonces, como no hay eso, ¿qué podríamos decir? ¿Qué nos queda? Esto es cero, nos quedaría esto menos esto igual a cero, ¿no? Esto que está restando pasa a sumar al otro lado. Y nos quedaría, por lo tanto, esta expresión. ¿No? Expresión de acá. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me da una interpretación de la ecuación? Eso le voy a preguntar a los supervisores. La energía con la que entra aquí, señorita. El líquido, el fluido, es igual a la energía con la que sale. ¿No es cierto? Eso significa. O sea, la energía no está cambiando. ¿Por qué? Porque no hay calor, porque no hay trabajo, porque la temperatura es constante. Entonces yo voy a decir, en este caso, Bernoulli, ¿no? El señor Bernoulli asumió, ¿no es cierto?, que la energía se daba de esta manera. Ahora, profesor, usted lo ha demostrado, mejor ponga la ecuación de Amber. Bernoulli, ¿cuál fue su médico? Y él no pudo demostrar sin conocer la primera ley de termodinámica. ¿Saben ustedes esa primera ley de Nostroza? ¿Cuándo se llegó a esta primera ley? Más o menos en qué tiempo. El siglo XX, siglo pasado. Bernoulli vivió en 1620 y tantos. En esos años se nos dio su ecuación. ¿No? Sin saber esto, sin haber escuchado la clase de Nostroza. Llegó e hizo. ¿Cómo? Por eso, ¿cómo? Fue un genio. Claro, fue un gran científico. ¿Pero qué hizo? Experimentó. Entonces, a nivel de experimentos se dio dando cuenta de que la suma de la energía que entraba y la energía que salía era igual. Claro, porque él experimentó en sistemas pequeños. Por eso la fricción no le influyó mucho. Pero hoy en día los sistemas que tenemos, yo puedo tener una tubería, un oleoducto norperuano, por ejemplo, que lleva petróleo desde la selva hasta Talana. ¿Hay desprecio? No, de cuestión de gasolina, no, pues. Pero los sistemas que él trabajó pequeños, sí le ayudó, inclusive gracias a esa ecuación, el hombre hoy en día puede volar. El avión está basado en la ecuación de Bernoulli, gran parte de eso. Ahorita lo vamos a explicar también. Entonces, la ecuación de Bernoulli se llegó entonces a eso, ¿no? Entonces, ¿puedo borrar esta parte? Sí. Está filmando. De ellos comparten con todos, ¿no? Va a ser como Anderson, que el otro día filmó y no quiere compartir. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Cuando usted termine Texón, muchos de ustedes seguramente van a querer, cuando están trabajando, seguir estudios superiores en ingeniería. Muchos de ustedes. Ahí se van a dar cuenta que la clase termodinámica debieron aprovecharla mejor.
es una clase de verdad. La temática es la base de toda la ingeniería. Ingeniería química, ingeniería mecánica. Sí. Ahora, pues vas a salir experto en termodinámica. No, es que llevar un curso por segunda vez, al final, es bueno también. Es una parte buena, porque es un curso que ya lo llevaste, ya llevó toda la sapiencia y nostrosa, ¿no? Ya la tiene. Ahora va un poquito mía, pero yo no soy tan nostrosa. Una que otra cosita adicional. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Su forma de resolver los problemas. Él va a aprender ambos y al final va a sacar su propia manera. Bueno, entonces aquí quedaría la ecuación así, ¿no? A ver. Energía cinética de entrada más energía potencial de entrada más energía de presión de entrada es igual a la energía cinética de salida más la energía potencial de salida más la energía de presión de salida. Ya. A ver, miren lo que voy a hacer ahora para llegar a la ecuación de Bernoulli. Presten atención, por favor. Miren, en lugar de energía cinética, ¿qué puedo poner? Un medio de la masa, del flujo másico, dijimos, ¿no? Por la velocidad al cuadrado. La velocidad de entrada. 1 significa que es la velocidad con la que entró. Entonces aquí tenemos entre con su energía cinética, su energía de presión, su energía potencial y su energía interna, ¿no? De entrada. Entonces vamos a ponerle 1, 1, 1, 1. Es la entrada. Pero la U es igual, sí. Es que no es, yo no he dicho que no entra con energía interna. Entra con energía interna. Según lo que pasa es que como son iguales, la ecuación ya no sale. Y a la hora de salir, acá sale con su energía cinética de salida, su energía de presión de salida, su energía potencial de salida y su energía interna de salida. Señores, mira, aquí entonces la suma de ellos es igual a la suma de ellos. Claro, pero la U no aparece, ¿por qué? Porque es la misma, porque tiene la misma temperatura, por eso ya no aparece en esta ecuación. Bien, ¿cómo sería la energía potencial? Es mgh, flujo másico, ¿no? GH, que sería con altura 1, más energía de presión. ¿Cómo es energía de presión? Presión 1 por caudal. Pero el caudal 1 no, el caudal es el mismo, ¿no? No, por caudal nomás por eso. Esto es igual a, hago lo mismo, un medio del flujo másico por la velocidad 2 al cuadrado más flujo másico por G por la altura 2 más presión 2 por caudal 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a hacer algo aquí, de repente, que no espera. Voy a dividir a toda la expresión entre el flujo másico y G. Entre el flujo másico y G. A ver, ¿qué pasaría si yo divido entre el flujo másico? Se va el flujo másico y quedaría así. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Más. Igual. ¿Qué pasa si divido entre M y G acá? M y G se van a ir. Queda solamente altura. Más. ¿Qué pasa si yo divido entre M y G ahí? Voy a hacerlo acá al costado. Presión 1 por caudal entre flujo másico y G. ¿Quién se da cuenta? ¿Qué es esto?
Densidad, ¿no? La inversa de la densidad. Claro, porque la densidad era flujo másico entre caudal. Entonces la densidad no va arriba sino abajo. Sería que quedaría así, presión 1 entre densidad por gravedad. Entonces acá quedaría así. Presión 1 entre densidad, gravedad. Y aquí al costado, esto es igual a, igualito, ¿no? Quedaría igualito, porque entonces entre mg, velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más h2 más presión 2 entre densidad, gravedad. Y esto es la ecuación de Bernoulli. Cuando yo diga aplicamos Bernoulli, usted tiene que decirme esa ecuación. Es la ecuación. Ya, buena pregunta. Bernoulli llegó a eso sin saber, porque él todavía no conocía la energía y todo lo que nosotros ahora conocemos, ¿no? O sea, eso después nos dimos cuenta ya, una vez que aparece el balance de energía, lo que él había hecho era un balance de energía. Pero qué cosa es lo interesante de Bernoulli es, ¿por qué hoy en día, para yo demostrar a partir del balance de energía, la ecuación de Bernoulli, por qué lo divido entre mg? Por lo siguiente, ¿qué unidad tiene H? Metros. ¿Y esto entonces qué unidad debe tener todo esto? Metros, porque si no, no puede sumarse. Yo no puedo sumar papas con camotes. Si esto es metros, esto tiene metros. No, pero eso puedo hacer metros. Hombre, mujer de poca fe. Si es velocidad de 2G. Velocidad, unidad, metros por segundo. Como es al cuadrado, cuadrado, cuadrado. G, metro segundo al cuadrado, aceleración. Segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. Metro al cuadrado entre metro, metro. Si quieres, también lo puedes hacer con la presión. ¿Qué, profesor? No me diga que este también es metro. Presión entre densidad de gravedad, claro. Presión 1 entre densidad de gravedad también es metro. A ver, me muestre, profe. Ya. Presión, Pascal. Ya. Pascal, ¿qué es? Newton sobre metro cuadrado. ¿No? ¿Qué cosa es densidad? Kilogramo, metro cúbico. ¿Qué cosa es G? Metro segundo cuadrado. Pero este Newton, ¿qué cosa es? Masa por aceleración. O sea, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. A ver, kilogramo con kilogramo. Kilogramo con kilogramo. ¿Qué más? ¿Qué tienes acá? Segundo cuadrado con segundo cuadrado. Segundo cuadrado con segundo cuadrado. Ya. Metro, metro. Mira, pues, ¿no? Queda acá metro cuadrado y metro, metro cúbico. Y acá metro cúbico, ¿no? Y queda metro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todas las expresiones, cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli está en metros. ¿Qué pasa cuando era energía? ¿Y energía no es Joule? Claro, todos esos están en Joule por segundo, watts. Pero cuando yo divido entre flujo másico y G, me quedan metros. O sea, no quiere decir esto. El único acá que se puede medir con wincha es H. Claro, porque es una altura. Pero no quiere decir B1 al cuadrado 2G. Profe, míralo con wincha. No. Tiene metros porque es un equivalente de la energía en metros. Así se le llama. Es un equivalente de energía expresado en metros. ¿Para qué es ese equivalente? Porque sabemos que cuanto más metros hay aquí, más energía cinética hay. Cuanto más metros hay aquí, más energía potencial hay. Cuanto más metros hay aquí, más energía de presión hay. A eso por eso se le llama cabeza de energía. ¿Cuándo se habla de cabeza de energía? Cuando la energía está expresada en metros, como un equivalente. Por eso, pero yo no quiero la cabeza de energía, yo quiero la energía. Fácil. ¿Qué tendrías que hacer para hallar la energía a partir de la cabeza? Multiplicarla por lo que dividiste, pues, ¿no? O sea, multiplicarla por flujo másico y G. Si tú a la cabeza de energía
la multiplicas por el flujo másico y G, se vuelve energía. ¿No? Entonces, sino que para una forma práctica y rápida, nosotros simplemente muchas veces trabajamos con cabeza o HIT. En el laboratorio se pone el HIT de la bomba, la energía de la bomba en metros. Pero si quería transformarla en energía, yo tenía que multiplicar por, ¿se acuerdan? Teníamos el HIT de la bomba, ese HIT de la bomba está en metros. Yo le dije, es la energía de la bomba. Ahora, transforma en la potencia hidráulica. ¿Qué hacían? ¿Cómo es la potencia hidráulica? El HIT por densidad, por gravedad y por caudal. ¿O no? Entonces, ¿pero qué cosa es densidad por gravedad? No, densidad por caudal, flujo másico. O estamos utilizando flujo másico por G. La bomba también, cuando lleguemos a ver bombas, vamos a ver que su energía también se pesa como cabeza. Pero eso no quiere decir que es, a ver, la cabeza de la bomba es tanto, a ver, mide en metros. No, es una energía, es un equivalente de energía nada más. No es una longitud real, sino es una equivalencia de energía expresada en metros. Y eso se llama cabeza de energía. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, no todo lo que diga metros en mecánica de fluidos significa que lo puedo medir con un hincha. O sea, si algo saco en metros, es un equivalente en energía, en el caso de mecánica de fluidos. Bueno, y algo importante. Entonces, ¿qué cosa se dio cuenta? Y Bernoulli, o sea, a partir de la ecuación de Bernoulli, sale lo que se llama el principio de Bernoulli. A ver, principio de Bernoulli. Que seguramente han escuchado hablar del principio de Bernoulli. Que es que viene de la ecuación de Bernoulli, pero le llaman principio. ¿Alguien ha escuchado hablar? Sí. No sabía lo que era el balance de energía. Tenía una idea de que la energía existía, la energía de los griegos ya te hablaban de energía, ¿no? Pero como tal, o sea, como balance de energía no se conocía. O sea, digamos, Bernoulli llegó a esta ecuación, a esta expresión, pero sin saber que había hecho un balance de energía. Se dio cuenta que es, ¿no? Hoy en día sabemos, pero esta es energía cinética, esta es viene de energía potencial, esta es de energía de presión. Sí, él no tenía todo ese concepto que tiene. Él lo que hizo fue experimentos con unos diseños que ahora vamos a ver, donde se fue dando cuenta, con cualquier que, justamente que había esta igualdad de esos tres términos. Por eso quiero primero decir el principio de Bernoulli y de ahí vamos a ir. Claro, ahora yo me estoy diciendo al revés. La realidad fue, la realidad histórica fue al revés. Primero se fijó el principio, luego la ecuación y después a la media termodinámica. Así fue la secuencia real. Entonces, cronológico. Ya. El principio de Bernoulli, ¿qué dice? Que a mayor velocidad, menor presión. Y a menor velocidad, mayor presión. ¿Cómo es eso, profesor? Claro. Pero ¿qué pasa? Eso viene de la ecuación de Bernoulli cuando el sistema, tú expresas la variación de alturas. Mira, ¿qué pasa si esta altura, mira, yo digo, esta altura 1 y esta altura 2 son casi iguales? ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría? Velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más presión 1 sobre densidad de gravedad es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más presión 1. Entonces, ¿qué cosa me dan cuenta? Si los dos términos están sumando, señores, señoritas, ¿qué pasa si aumenta la velocidad? Para que la suma permanezca, ¿qué tiene que pasar con la presión? ¿No? Tiene que disminuir. Supónganse que yo digo 3 más 7. ¿Cuánto es eso? 10. ¿No? A ver, miren por favor, ¿qué pasa si yo digo, ahora este 3 se volvió 6? ¿Qué le pasó al 3? Aumentó, ¿no? Este 7, ¿qué se tiene que volver para que la suma siga siendo 10? 4. Mientras que uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, acá está una suma donde tengo el término de velocidad y el término de presión. Por lo tanto, G es constante, densidad es constante, G es constante. Entonces, lo único que puede variar, para que varíe es que aumente la velocidad. Y para que este disminuya es que disminuya la presión. ¿O no?
Entonces, él se dio cuenta en muchos experimentos que hizo que a mayor velocidad, menor presión, y a menor velocidad, mayor presión. Siempre son inversos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en un fluido, puede ustedes pues, la bomba centrífuga, la bombita que tenemos en el laboratorio, que es la bomba que más se usa en el mundo de la industria, ¿qué cosa ocurre? Puede elevar a la vez la presión y el caudal. No, cuanto más caudal hay, menos presión. ¿Y el caudal con qué está relacionado? Con la velocidad. Más velocidad, menor presión. ¿Vale? Es una aplicación, por ejemplo, de la ecuación de Bernoulli. Pero yo quiero que vean un video donde van a quedar totalmente claro qué cosa es esta presión de Bernoulli. Como eso no queda claro, no hay luz. No queda claro. El principio de Bernoulli. OpenPay acepta las principales tarjetas de crédito y débito con nuestro Smart POS. OpenPay de BBVA. Los mejores videos con Vittorio. Ahora solo 4 soles. Transforma tus vidas con Don Vittorio. Ciencia aeronáutica. El principio de Bernoulli. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo le iban a llamar? Principio de Platini, si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Sí, así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá, el aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, Todavía no tenía todo como ahora lo tenemos, con ecuaciones tan bonitas, él se dio cuenta de sus diversos experimentos, conforme la presión aumentaba, la velocidad disminuía. Y esto disminuía, entonces él decía que la presión por velocidad, eso era la energía. Para él, esa era la cuantificación de energía en ese tiempo. El producto de presión de velocidad. Pero ahora sabemos que no es así. Que la presión es una energía, que se llama energía de presión, y la velocidad da origen a otra energía, que es la energía cinética. Y es más, existe una energía que es la potencial. Él ni la tomó en cuenta al inicio, ¿no? En lo que es el principio. Después se fue dando cuenta de eso, ¿no? aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa. Si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo hayas comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor, ya le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Sí, el papel se va a venir para abajo. Claro. Si él sopla en la parte de arriba, puede hacerlo también con una hojita de papel, ¿no? Si sopla por la parte de arriba, nomás uno dice que el papel se viene por abajo, ¿no? Vamos a ver si eso ocurre. Ajá, veamos, inténtelo. Pero esto es magia, doctor. Nada de eso. Al soplar, usted está aumentando la velocidad. Está aumentando. Cuando él sopla, hay un aire encima de la hoja, ¿no? Y hay un aire debajo de la hoja, ¿no? Cuando él sopla, ¿de cuál aumenta la velocidad? ¿El que está encima o el que está abajo? ¿Me escucho? El que está encima. Pero si se aumenta la velocidad, ¿el qué disminuye? La presión. Entonces la presión del aire de abajo es mayor. Entonces la presión del aire de abajo es mayor, entonces sostiene a la hoja. Entonces, por eso, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. En cambio, abajo, ¿qué va a ocurrir? Aumenta la presión y ¿qué pasa?
disminuye la velocidad. La velocidad por arriba del papel. A mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Muy bien, podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor, hagamos otro ahora, vamos. Ahora, el señor de allá tendrá que soplar aire en el medio de esas latas. Doctor, uno diría que el ¿Se van a separar o se van a juntar? Se van a separar, ¿no? Veamos el juez. aire a presión tendería a separar las latas entre sí. Veamos. Fácil. Bernoulli. Mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, Cuando puso el aire a alta velocidad entre las dos latas, al aumentar la velocidad, ¿qué pasa? La presión disminuye ahí. Y el aire que está alrededor presiona. Bueno, más velocidad, menor presión, presiona. Por eso la junta. el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de té de vapor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza trajera lo gira hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces, Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. A la pelotita. Ah. Presiona y hace que la pelotita se... Tenemos menor presión de este lado. Cuando está haciendo caer el agua está yendo a una velocidad mayor que el aire. Entonces, si va a una velocidad mayor, menor presión. Entonces el aire tiene más presión y lo empuja hacia el agua. El aire de acá tiene más presión que el flujo de agua, porque el flujo de agua está yendo a más velocidad. A más velocidad, menor presión. Lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. A la pelotita. Ah. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Ah, eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? Ah, pero no es que sabe, lo empujan. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Ah, Bien, comenzamos. Por favor, igual a mí me parece una sopladora de hojas. silencio de comienzo. Bien, bien, bajo velocidad. Principio de Bernoulli. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa si esta es la sopladora? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué está aumentando? La velocidad del aire. Y ese es el viento. Pues. El viento va a alta velocidad. Y adentro de chimenea, el humo va saliendo. ¿Por qué? Porque como hay más velocidad acá, hay menos presión. Acá hay más presión. Y entonces la presión empuja al humo. Entonces, la presión, acuérdate tú que el fluido siempre va de mayor a menor presión. Esa es la dirección del fluido. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea que está a mayor presión empuja el humo hacia afuera.
encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad, con Bernoulli nunca se sabe. Veamos. Adelante. Encienda, por favor. Adentro, bueno, sí, presión dentro, pero acá el balón es como un sistema. Tenemos que verlo en función del aire que está alrededor. A ver, este equipo, este aparato, ¿qué es lo que le hace? ¿Qué aumenta acá? La velocidad. Entonces, si aumenta la velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué disminuye? La presión. Entonces, el aire que está alrededor, está por acá, lo empuja. Claro, entonces lo tiene ahí, por eso es que esto no sale disparado, como podríamos pensar, porque el aire lo retiene, el aire que está acá alrededor. ¿Por qué? Porque este aire tiene más presión que el aire de acá. ¿Y por qué este aire tiene menos presión? Porque tiene más velocidad. A más velocidad, menos presión. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Pero ¿podemos hacer de nuevo? Por supuesto. Ahí vamos. Otro experimento, Doc, dele. Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli. Pero creo que ya es tiempo de volver a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No. ¿Por qué vuela un avión? En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación, Para que un avión vuele, siempre en sus caminos de aviónica, los profesores les enseñan siempre que hay 4 fuerzas, ¿no? Entonces el peso es propio ¿no? del avión, de todo lo que constituye el avión, ¿no? ¿Cierto? La sustentación, interrogación, porque si por el peso tendría que caer, ¿no? El empuje es lo que va hacia allá. Ustedes han visto que cuando un avión arranca, ¿qué es lo que prende? Las turbinas. ¿Las turbinas para qué fuerza le ayudarán? Claro, o sea, las turbinas ayudan al empuje, no a la sustentación. ¿Por qué? Porque ayudan a que el avión vaya hacia adelante. ¿Y el arrastre qué es? ¿Qué cosa hay? El avión está pasando por el aire y el aire es un fluido. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Una resistencia, va a haber fricción. Esa fricción, entonces, es una fuerza que se opone a que el avión vaya hacia adelante. Entonces, hay una fuerza que va hacia adelante, que es el empuje, una fuerza que va hacia atrás, que es el arrastre, y una fuerza que va hacia abajo, que es el peso del avión. Faltaría, y eso ahí entra Bernoulli. en el avión, la sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tanta fuerza tirándolo para todos lados? El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas 4 fuerzas se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado muy acertadamente, señor de acá. ¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... y sale volando.
nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. Error. Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. Y las otras 400 toneladas, ¿quién las sostiene? ¿Bernoulli? Exacto. Ahí tiene Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Precisamente, las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, vemos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior, o sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestro Uli, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. Esto quiere decir entonces que Vamos a ver de un ave. ¿Usted ha visto las aves cuando vuelan? Sus alas cómo están? ¿Sí? ¿Horizontales totalmente? ¿Cómo están? Así, ¿no? A ver, ¿cuál sería la explicación para que estén así? Bernoulli. Sí, exacto. O sea, nosotros lo a ver, ya. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene esto, ¿no? Lo que ocurre es que acá hay más área. Abajo, al hacer así, el ala, hay más área acá y acá. Si hay más área, ¿qué cosa es velocidad? Caudal entre el área, ¿no? Si hay más área, ¿qué pasa con la velocidad? No, entonces, la mayor área hace que disminuya la velocidad. Pero por Bernoulli, si disminuye la velocidad, aumenta la presión respecto a lo de arriba. Entonces, esa presión sustenta el avión. O en el caso al ave o al avión. Por eso el diseño del ala de un avión también no es plano. Usted ve, un avión tiene todo un diseño. Inclusive cuando despega, se abren cosas ahí en el ala, ¿no? Salen partes ahí que no estaban elevadas. Entonces, ¿para qué? Para que cuando el área de abajo sea un área mayor que la de arriba. Y al haber más área abajo, hay menos velocidad y la presión sustenta. Vamos a ver ahí. el aire en la parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, principalmente desde las alas. Entonces, el principio de Bernoulli explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos por un experimento. Por supuesto, buena idea. Doctor, discúlpeme, pero esto hace lo que creo que hace. Será cuestión de encenderlo y comprobarlo. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Proyecto G, tercera temporada. Que quieran ir al servicio, ¿no? Ya, vayan al servicio. Por 5 minutos ya. Lo importante es que sepan interpretar. Porque si no sabes interpretar, está muerto. Claro, siempre. Ya se lo cuenta como pregunto. Es los viernes, pero ustedes de la mañana, ¿no? De la tarde.
Termodinámica. Si alguien desea entrar, me avisa. El salón no queda uno. Lo de quinto. Hoy todavía vamos a entrar recién a diagrama. Bueno, vamos a ver diagrama de fases. Fase de diagrama PV. Vamos a recién a usar la ecuación, la tabla termodinámica. Bueno, vamos aquí. Problema. En un reservorio para el suministro de agua mostrado, tiene una profundidad promedio de 20 metros y un área superficial de 20 kilómetros cuadrados. Es un reservorio. No sé si alguna vez ustedes, ¿alguien es de Chiclayo, de esa zona más o menos? ¿Por aquí? Ya, bueno, ¿alguna vez han ido a ver, por ejemplo, Tinajones? Son tremendos reservorios. Son reservorios que parecen lagunas. Entonces, o si no, alguien de repente hay una tarjeta, la planta de Jalapala, acá en la Huachipa, también tremendos reservorios. Entonces, esos reservorios tienen áreas muy grandes. Por eso dice 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Más o menos, si yo lo quisiera expresar, ahí está el dibujito, el esquema, pero te voy a hacer un esquema más bonito, más completo, para que entiendan mejor el problema. Entonces, vamos a hacer un reservorio así, como una piscina. Entonces, este es el área, este sería el área de 20 kilómetros cuadrados. El área superficial, ¿no? A eso se refiere cuando dice una profundidad promedio de 20 metros. Profundidad de 20 metros sí se entiende. De acá hasta acá 20 metros. La profundidad. Y un área superficial de 20 kilómetros cuadrados. Pero toda esta área es una superárea, ¿no? 20 kilómetros, es un reservorio. Un tanque, es un gran tanque. A ver, pregunta. Si este salón fuera un tanque, en una industria puede haber tanques de este tamaño. Entonces, de este salón. Y puede ser de la profundidad 2 o 3 pisos, ¿no? Entonces, imaginen si fuera el salón, un tanque. ¿La superficie sería una gran superficie o no? Claro, ¿cuánto más o menos sería la superficie del agua que estaría llenando ese salón? ¿Entender? ¿Cuál sería la superficie del agua? Que estuviéramos. No importa la altura, ¿no? Supongamos que llegue un poco más abajo del techo, ya el agua. Pero ¿cuál sería el área? La superficie. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Largo cuánto? Por ancho, ¿no? ¿Cuánto sería el largo? Creo que es como 10 metros, ¿no? 10 metros de largo. ¿Cuánto de ancho? Como 7, ¿no? Entonces serían 70 metros cuadrados. Esto es una gran área también, ¿no? Claro, es una gran área. Y este también. Este más todavía, porque este 20 kilómetros cuadrados. Mire, para que vean la diferencia de un reservorio y un tanque. El reservorio es como un super tanque, un gran tanque, ¿no? Luego dice el área superficial y una salida cuya línea central se encuentra a 15 metros por debajo de la superficie del agua. O sea, por aquí, a 15 metros por debajo, acá hay una salida, hay un huequito, cuya línea central, o sea, el punto del centro, está a 15 metros por debajo de la superficie del agua. De la superficie para acá, de la superficie para acá, 15 metros. ¿Qué significa? Que de ahí al piso, ¿cuánto será? 5, porque hasta el piso es 20. ¿Está bien? ¿Se entendió usted ahí, señores? Señoritas, ¿sí? Ya. Luego dice, ¿cuál es la velocidad del caudal y la velocidad y el caudal de salida? ¿Y cuál es la evolución del nivel de agua en un día y en una semana? Primero, ¿cuál es la velocidad del caudal de salida? ¿Cuál es el caudal de salida acá? O sea, aquí hay un huequito.
Entonces, por este huequito el fluido va a salir. Va a salir y me piden la velocidad de salida. Esta velocidad. ¿A qué velocidad sale el fluido? ¿Cuándo se aplica Bernoulli, dijimos? A ver. En los problemas, ¿cuándo se aplica Bernoulli? ¿Un sistema de qué? De tuberías cortas, ¿no? Cuando la red, ¿no? La tubería que vamos a ver es corta. ¿Cuánto es corto más o menos por ustedes? En tuberías. ¿Un metro por eso? En realidad en tuberías hasta 10 metros se puede considerar corto. Porque ahí la caída de presión, la presión, lo que se pide por presión está 10 metros, ¿no? Por eso le decían, porque en un tono peruano, ¿podríamos considerarlo así? No, no sé. Ya. Pregunta, cuando esto vaya a salir por aquí, por este huequito, ¿qué va a pasar con la altura o el nivel de agua? Va a ir bajando. ¿Cuál creen ustedes que va a ser más rápido? O lo van a ver, o a la vista va a ser más rápido. ¿La salida del flujo por el huequito o la disminución del nivel del tanque? Claro, eso lo va. ¿Por qué, señorita? Está bien, pero usemos el término. ¿Qué salta? Muy bien, porque acá el área es chiquita. ¿Cuánto es el diámetro? Dice acá. O sea, el área es pequeño, entonces esto tú lo debes salir rápido, porque hay menos áreas. Pero en cambio, ¿esto cómo va a bajar? Lentísimo, lentísimo. Por eso es que la velocidad de disminución de un tanque o de un reservorio o de un embalse o de una laguna o de una piscina que va bajando se considera que tiende a cero. ¿Por qué? Por esto. Velocidad, ya voy a poner punto 1. Punto 1 va a estar en la superficie del tanque. Punto 1. Pues acá voy a decir la velocidad 1. ¿Qué cosa es? Velocidad 1 es igual. ¿Qué cosa es velocidad? Caudal entre área. Pero mira esta área ni siquiera es 20 metros cuadrados, es 20 kilómetros cuadrados. Es una gran área. Como esta área es recontra grande, ¿qué va a ocurrir? Esta velocidad va a ser recontra chiquita. Entonces la velocidad 1 tiende por casi 0. Pero eso no va a ser 0, ¿no? Claro, va a ser 0,00006, por ejemplo. Entonces se considera casi 0. Entonces acá voy a colocar la velocidad, siempre va a ocurrir eso. La velocidad de llenado o vaciado de un tanque o reservorio, tiende a 0. Es pequeñísimo. Es muy, muy pequeño. ¿Está claro? Entonces, siempre que vean un tanque, ustedes van a poner el punto 1 encima de un tanque, la superficie punto 1. Ahora, ¿por qué el punto 1 lo pongo en la superficie del tanque? Porque yo siempre pongo punto 1 como el punto de partida. El fluido que está acá, ¿dónde comienza a moverse? ¿No es acaso en la superficie? Porque va bajando, ¿y dónde sale? Por acá. Entonces, aquí estaría el punto 2. Aquí estaría el punto 2 porque es el punto de salida. 1 es entrada y 2 es salida. ¿Ahí estamos bien? No, ¿por qué no pone 1 acá y 2 acá? No, porque la entrada es acá. Acá comienza a bajar y acá sale. Pero esto va a ser muy, muy lento debido a que esto va a bajar, debido a que tiene una gran área. Una piscina, un tanque, un reservorio, un embalse, todos estos que ustedes, cualquiera de estos que pongan en el examen, tú ya sabes si es la velocidad, vas a considerarla que es 0. Porque es muy pequeño. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ya la velocidad es 0. Entonces, con esto puedo aplicar Bernoulli, ¿o no? Ahora, la velocidad, ¿cuál es el área que siempre se considera para cuando yo saco la velocidad? Caudal entre área. ¿Pero qué área es? El área de flujo, ¿no? En una tubería, ¿no? Cuando vimos una tubería, que es un cilindro, ¿cómo era el área de flujo? Un círculo.
¿Por qué el círculo debe flujo? Porque el flujo se está moviendo hacia la derecha. Entonces es perpendicular a este círculo constantemente. ¿O no? Pero en cambio el fluido acá se está moviendo hacia abajo. ¿Quién es perpendicular a esta línea de flujo? ¿A este rectángulo o no? Entonces por eso el área rectángulo es el área de flujo. Por eso esta área, por eso dicen que es muy grande. Que es la de flujo. En cambio acá, en la tubería, ¿cómo es el área? A comparación de esa, pequeña. Acá sí no vamos a decir que es cero. Allá sí. ¿Se entendió? Ya. Entonces vamos a aplicar Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. A ver, ¿cómo es la ecuación de Bernoulli? ¿Se acuerdan? ¿Han apuntado? Velocidad al cuadrado, muy bien, señorita, muy bien. Sobre 2G, ¿no? ¿Sí? Más altura 1. Ahora, si quieren, algunos libros le ponen a la altura en vez de HZ, para diferenciarlo de entalpía. Ustedes están acostumbrados a poner entalpía H, ¿no? Sí. Entonces le vamos a poner Z a la altura, ¿les parece? ¿Sí? Más ¿qué? Presión 1 sobre densidad por gravedad. Listo. Y esto es igual para 2. Velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Más Z2 más presión 2 entre densidad gravedad. ¿No? Bien, a ver, vamos, antes de hacer, y esto les enseñé en Nostroza, ¿no? Antes de comenzar a reemplazar valores, primero analice si están todos los términos. ¿Sí o no? ¿No? Ya, a ver, pregunta. ¿Qué término ya usted puede anular de esta ecuación? ¿Densidad? No, densidad no la haría si todos tuvieran densidad, ¿no? Gravedad. ¿Qué acabo de decirles aquí, por favor? ¿Velocidad 1 o no? Este es 0, porque acabo de decir que la velocidad 1 es 0. ¿Por qué? Porque el área de un tanque, de un reservorio, de una piscina, de una laguna, ¿cómo es? Muy grande. Entonces, cuando el área es muy grande, demasiado grande, la velocidad tiende a 0. Por eso 0. ¿Okay? Segundo, ¿qué presión soporta el punto 1, que es el que está en la superficie? ¿Qué presión? La presión de la atmósfera, ¿sí o no? Presión atmosférica. ¿Verdad? Si estuviéramos a nivel del mar, es una atmósfera, ¿no? Presión atmosférica. La presión atmosférica soporta el punto 1. En el punto 2, a ver, un punto que está acá, ¿qué presión? Si yo le pongo punto 2 aquí, ¿qué presión soportaría este punto? ¿La atmósfera o no? Sí, más la presión del líquido, que sería la presión hidrostática, ¿no? O presión también llamada manométrica. Bueno, ya esa presión hidrostática sería ese punto 2. Pero el punto 2 no está dentro del líquido, señores. El punto 2 está en el chorro que ya salió. ¿O no? Claro, porque acá bien claro dice cuál es la velocidad de salida. Y la velocidad de salida es cuando ya el chorro está afuera, ya salió. Acaba de salir. Entonces, ¿qué presión soporta este chorro? Que ya está afuera. Ya está afuera, la atmosférica. O sea, este también soporta presión atmosférica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta presión 1 y esta presión 2 son iguales. Si el punto estuviera acá dentro del líquido, la presión que soporta acá dentro del líquido es la presión atmosférica más la presión de toda esta columna de aire que está acá, ¿no? Esa presión se calcula como densidad, gravedad y profundidad, ¿no? ¿Sí? Pero esto no está acá. El punto 2 no está dentro del líquido. El punto 2 está en el chorro que ya salió, ya está afuera ya. Si ese chorro ya está afuera, ¿quién está encima de él? El aire. Entonces, ¿qué presión soporta? Presión atmosférica. Entonces, la presión en 1 y en 2 son iguales a la presión atmosférica.
voy a poner. Presión 1 y presión 2 son iguales a la presión atmosférica. El chorro de agua, el chorro de salida, ya está fuera del tanque o ya está fuera del reservorio. Entonces, esta presión y esta presión se van, porque los dos son atmosféricos. ¿Qué nos queda? Z1, Z2. A ver, Z. ¿Qué tengo que elegir para hallar Z? Un nivel de referencia. ¿Alguien podría usar este nivel de referencia, por ejemplo? Aquí. Si uso el nivel de referencia aquí, ¿cuánto es la altura 1, señores? 20. ¿Y la altura 2? Claro, sería 5, porque acá es 15, 5. Si este es 5 y este es 20, ¿cuál es la diferencia? 15. Pero ¿qué haría otra persona? Dice, yo no quiero el nivel de referencia aquí. Yo quiero el nivel de referencia justo aquí en la salida, en el puntito que está. Aquí pongo nivel de referencia. Entonces, ¿cuánto sería la altura del nivel de referencia? La altura de 1, ¿cuánto sería? 15. ¿Y la altura de 2? 0. Claro, porque justo está pasando por la salida, porque está saliendo el chorro. Punto 2 justamente está en la salida, ¿no? Entonces, o sea que acá sería 0 y acá sería 15. ¿Cuál es la diferencia? 15. O sea, la diferencia sigue siendo la misma. Por eso en la ecuación no importa usted dónde tome el nivel de referencia, porque a la hora de sacar la diferencia de alturas va a ser la misma, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos ahí, por ejemplo, ya coloquemos ahí, ¿cuánto va a ser nuestro Z1? Nuestro Z1 va a ser 15. Y nuestro Z2 va a ser 0. Y como es 0, también se va. ¿Qué nos queda? Nos queda Z1. Mira, en toda la ecuación nos queda acá Z1, nada más, igual, nos queda acá velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. 0 y 0. ¿Qué me piden? La velocidad 2, ¿no? Yo puedo despejarle acá. Velocidad 2 al cuadrado es igual a ¿qué? 2G por Z. 2G por Z1. Pero como quiero velocidad y no velocidad al cuadrado, este cuadrado pasa como raíz, ¿no? Y entonces me está quedando de que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada, de 2 veces la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 metros por segundo. ¿Ya? Al cuadrado, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. G es 9,8. Bueno, yo uso 9,81, no hay problema, úsalo. No va a variar mucho por eso. Z1, ¿cuánto es Z1? 15 metros. Miren qué bonito cuando uno pone unidades. Metro y metro, metro cuadrado, segundo cuadrado, pero como es raíz, queda metro por segundo. ¿Y 7,15? 17,15 metros por segundo. Esa es la velocidad del chorro que sale acá. Si yo quisiera el caudal, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarle por el área. Y el área de salida sí la tengo, porque dice que el diámetro es 1 metro. Sería pi cuartos por 1 metro al cuadrado. Y tendría el área, multiplico por la velocidad y sale el caudal de salida. Que el caudal de salida, que debería ser igual al caudal de entrada, ¿o no? Claro, pero esto baja lentito y esto baja rápido. Claro, las velocidades cambian, pero el caudal es el mismo. Ya le habíamos demostrado, ecuación de continuidad. Bueno, ahí nos vamos a quedar, a ver si lo termina el problema. Igual lo vamos a retomar la próxima clase. Voy a tomar lista. Barcelona. Bazán. Carvajal. Carvajal. Copa Mondoli. Delgado. Flores.
López, San Maldonado, Malma, Mesa, Orozco, Oscanoa, Bayona, Pavia, Peña, Linares, Ponce, Retamoso, Robles, Roque, Torres, Yupani, Zapata, Yahuilipa, ahí no vamos a tener chicos, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Ahí les entrego su examen, ahí van a ver cómo.